El coche de la diligencia dio una sacudida hasta detenerse enfrente del hotel desgastado en Hays City, Kansas, y Natalie Green bajó a la calle polvorienta con su corazón golpeando contra sus costillas, sabiendo que en menos de una hora ella conocería al hombre con quien se suponía que se casaría. Era junio de 1876, y el sol de la tarde golpeaba sin piedad sobre el pequeño pueblo fronterizo que había surgido a lo largo del ferrocarril Kansas Pacific. Natalie alisó su vestido gastado por el viaje y trató de calmar el aleteo nervioso en su estómago, mientras observaba al conductor arrastrar sus dos baúles modestos de la parte trasera del coche. Dentro de uno de esos baúles, cuidadosamente envuelto en tela encerada y escondido debajo de sus pocas pertenencias, yacían las herramientas de un talento que ella nunca había compartido con nadie. Un secreto que ella había guardado desde que era apenas lo suficientemente mayor para sostener los implementos firmemente en sus pequeñas manos. Ella había respondido a un anuncio puesto por un ranchero llamado Harold Graves, que estaba buscando una esposa, alguien práctico y trabajador que pudiera ayudar a manejar un hogar en la frontera en expansión. En sus cartas, Natalie había sido honesta sobre la mayoría de las cosas. Ella podía cocinar y coser, llevar cuentas y manejar un hogar. Ella tenía 22 años, ni una gran belleza, ni simple, con cabello oscuro que ella llevaba en un moño simple y ojos color avellana, que su madre una vez había dicho parecían luz solar a través de miel. Lo que ella no había mencionado era la habilidad inusual que había ocupado sus momentos libres desde la infancia, el talento que su padre le había enseñado antes de que él muriera cuando ella tenía 12 años. El recepcionista del hotel la dirigió a una pequeña habitación en el segundo piso donde ella podía lavarse y cambiarse antes de conocer a su prometido. Mientras subía las estrechas escaleras, Natalie se preguntó cómo sería Harold Graves. Sus cartas habían sido breves pero amables, describiendo su rancho a 10 millas fuera del pueblo, su rebaño de ganado y su vida simple. Él tenía 27, él había escrito y había estado trabajando su tierra por 5 años. Él quería una compañera, no solo alguien para cocinar sus comidas, sino alguien que compartiría los desafíos y recompensas de construir algo duradero. Natalie lavó el polvo de su cara y manos en la palangana de agua fría y se cambió a su mejor vestido, un simple algodón azul con encaje blanco en el cuello que su madre le había ayudado a coser antes de que Natalie se fuera. St. Louis. Mirándose en el pequeño espejo, ella pensó en el viaje que la había traído aquí. Su madre se había vuelto a casar después de la muerte de su padre, y aunque su padrastro no era cruel, la pequeña casa se había llenado de sus propios hijos. A los 22 años, Natalie sabía que ya había pasado la edad en que la mayoría de las mujeres se casaban, y las oportunidades en St. Louis habían sido escasas. Cuando ella vio el anuncio de Harold en el periódico, algo dentro de ella se había agitado con esperanza. Un golpe en su puerta la hizo saltar. El recepcionista del hotel llamó a través de la madera que el señor Graves estaba esperando en el vestíbulo. Respirando hondo, Natalie enderezó sus hombros y bajó las escaleras para conocer su futuro. Harold Graves estaba de pie cerca de la ventana delantera, con su sombrero en sus manos, dándole vueltas nerviosamente mientras observaba la calle afuera. Cuando él escuchó sus pasos, se giró, y Natalie tuvo su primera mirada real al hombre con quien ella había acordado casarse. Él era alto, bastante más de 6 pies, con hombros anchos que hablaban de años de duro trabajo físico. Su rostro estaba curtido por el sol, y era honesto con ojos marrones que se arrugaban en las esquinas cuando él le sonrió tentativamente. Su cabello oscuro estaba pulcramente peinado, y él vestía ropa limpia que parecía recién planchada, claramente su mejor atuendo guardado para esta importante reunión. Señorita Green,
Su voz era más profunda de lo que ella esperaba, con una calidez que inmediatamente la puso algo a gusto. Sí, señor Graves. Ella extendió su mano y él la tomó suavemente, su palma callosa pero su agarre cuidadoso. Me alegra que haya llegado a salvo. El viaje desde St. Louis puede ser duro. Él parecía casi tan nervioso como ella se sentía, lo que de alguna manera la hizo sentir mejor. Fue largo, pero el coche era lo suficientemente resistente. Ella estudió su rostro, tratando de leer el carácter allí. Ella vio amabilidad en sus ojos y honestidad en la forma directa en que él encontró su mirada. Pensé que podríamos cenar en el restaurante calle abajo si no está usted demasiado cansada. Nos daría una oportunidad para hablar un poco antes de tomar cualquier decisión final. Su consideración la conmovió. Muchos hombres en su situación simplemente habrían esperado que ella siguiera adelante con el matrimonio inmediatamente, tratándolo como una transacción de negocios ya concluida. Eso suena muy bien. Gracias. Caminaron la corta distancia hasta el pequeño restaurante, y Harold le sostuvo la puerta mientras entraban. El interior era simple pero limpio, con manteles a cuadros en las mesas y el olor a estofado de carne y pan fresco en el aire. Se sentaron en una mesa de esquina, y por un momento hubo un silencio incómodo, mientras ambos buscaban palabras. Sus cartas mencionaron que usted creció en St. Louis, Harold comenzó, sus dedos jugueteando con la servilleta frente a él. Eso debe ser bastante diferente de Hayes City. Lo es, admitió Natalie, pero estoy lista para algo diferente. Mi padre solía contarme historias sobre la frontera, sobre construir algo con mis propias manos. Creo que él siempre quiso venir al oeste él mismo, pero las circunstancias nunca lo permitieron. ¿Qué hacía su padre? Harold preguntó, genuino interés en su voz. Él era relojero, Natalie dijo, el familiar dolor de la pérdida tocando su corazón incluso después de todos estos años. Él tenía una pequeña tienda. Él me enseñó mucho antes de que él falleciera. Lamento su pérdida, Harold dijo en voz baja. Mis propios padres murieron de fiebre cuando yo tenía 19 años. Es parte de por qué vine aquí para construir algo nuevo. Hablaron durante la comida, explorando cuidadosamente las historias y esperanzas del otro. Natalie aprendió que Harold había trabajado como peón de rancho durante 3 años antes de ahorrar lo suficiente para comprar su propia tierra. Él tenía 160 acres con buena hierba y un arroyo confiable que la atravesaba. Su rebaño era pequeño pero estaba creciendo, unas 50 cabezas de ganado. Él había construido una casa modesta, solo 4 habitaciones, pero sólida y bien construida. Él hizo la mayor parte del trabajo él mismo, pero durante el rodeo y la marcación, él contrató a unos pocos peones para ayudar. No le mentiré, señorita Green, dijo él mientras terminaban su comida. Es una vida dura. El trabajo es constante y no hay garantías. Un mal invierno o un verano seco pueden retrasarla años, pero es un trabajo honesto y la tierra es hermosa. Si trabajamos juntos, creo que podemos construir algo bueno. ¿Por qué decidió buscar una esposa a través de un anuncio? Natalie preguntó, curiosa sobre este detalle. Harold miró su plato, un ligero color subiendo por sus mejillas. No hay muchas mujeres aquí, y las que ya están establecidas, bueno, ellas tienen para elegir entre pretendientes. No soy muy bueno con las palabras elegantes o los rituales de cortejo. Pensé que era mejor ser directo sobre lo que podía ofrecer y lo que necesitaba. Cuando recibí su carta, su honestidad me atrajo. Usted no se pintó a sí misma como algo que no es, y preguntó cosas sensatas sobre la vida aquí. Natalie sintió un creciente respeto por este hombre callado y serio. Agradezco su honestidad también. Seré igualmente honesta con usted.
Vine al oeste porque mis oportunidades en St. Louis eran limitadas. Pero no estoy huyendo de nada y no estoy buscando una vida fácil. Sé trabajar duro y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para ayudar a construir un buen hogar. Harold encontró sus ojos y ella vio aprobación allí. El predicador puede casarnos mañana si usted está dispuesta. Sé que todavía somos extraños, pero le doy mi palabra. Haré lo mejor que pueda para ser un buen esposo. La respetaré y la proveeré, y nunca le levantaré una mano con ira. La sinceridad en su voz la conmovió. Entonces haré lo mejor que pueda para ser una buena esposa. Se casaron a la mañana siguiente en la pequeña iglesia, al borde del pueblo, con la esposa del predicador y el recepcionista del hotel como testigos. Natalie llevaba el mismo vestido azul y Harold llevaba su ropa de domingo. Y pronunciaron sus votos en el santuario silencioso con la luz del sol entrando por las ventanas lisas. Cuando Harold la besó, fue breve y respetuoso, el beso de un hombre que entendía que la verdadera intimidad llevaría tiempo en construirse. Después de la ceremonia, cargaron los baúles de Natalie en el vagón de Harold y él la ayudó a subir al asiento junto a él. El rancho estaba a 10 millas al noroeste del pueblo. Y mientras cabalgaban por la pradera de Kansas, Natalie tuvo su primera sensación real de la tierra que sería su nuevo hogar. La hierba se extendía infinitamente en todas direcciones, ondeando con el viento como un mar dorado. El cielo era enorme, más grande que cualquier cielo que ella hubiera visto en la ciudad, y el aire olía a tierra y a salvia silvestre. «Es hermoso», dijo ella suavemente, y Harold la miró con una sorpresa complacida. «Yo también lo creo. Algunas personas lo encuentran demasiado vacío, demasiado solitario, pero yo siempre he amado el espacio aquí». Pasaron rebaños dispersos de ganado pastando en la distancia, y una vez Harold señaló y un grupo de antílopes que huían a su aproximación. El camino de carretas era áspero, apenas más que surcos de ruedas a través de la hierba. Pero Harold manejaba el equipo con fácil confianza. La casa apareció a la vista cuando coronaron una pequeña elevación, y Natalie sintió un aleteo de nerviosismo mezclado con anticipación. Era una estructura simple, hecha de madera cerrada con un porche cubierto en la parte delantera y una chimenea de piedra que se alzaba desde el centro. Detrás de la casa había un granero, un gallinero y varias dependencias más pequeñas. El arroyo que Harold había mencionado corría a unos 50 metros de la casa, bordeado de álamos que proporcionaban la única sombra significativa en el paisaje. Harold detuvo el vagón frente a la casa y saltó, luego dio la vuelta para ayudar a Natalie a bajar. «No es mucho, pero es sólido. Lo construí yo mismo durante 2 veranos. Parece una buena casa», dijo Natalie, y lo decía en serio. La estructura era simple pero bien hecha, con paredes rectas y un techo que parecía sólido. Él llevó sus baúles adentro, y Natalie lo siguió a su nuevo hogar. El interior era tan simple como el exterior, pero limpio y bien organizado. La habitación principal servía tanto de cocina como de sala de estar, con una estufa de hierro en una esquina y una mesa simple con 4 sillas. Una mecedora se sentaba cerca de la chimenea. 2 puertas conducían a las otras habitaciones, una a un pequeño dormitorio con una cama y un armario simples, la otra a lo que parecía un trastero con estantes y provisiones. «Yo duermo en el dormitorio», dijo Harold, luego añadió rápidamente, «pero puedo mover mis cosas al trastero. Quiero que estés cómoda. Podemos tomarnos nuestro tiempo con todo lo demás». Natalie sintió una oleada de gratitud por su consideración. «Gracias. Creo que eso sería lo mejor, al menos por ahora». Harold asintió e inmediatamente comenzó a mover sus pocas pertenencias personales a la otra habitación, dándole espacio para instalarse.
Cuando terminó, le mostró dónde estaba todo en la cocina, el sótano de raíces detrás de la casa donde almacenaba patatas y otras verduras, el gallinero donde ella podía recoger huevos y el pozo con su bomba manual que les proporcionaba agua. Normalmente salgo a revisar el rebaño todas las mañanas, explicó. A veces me voy la mayor parte del día dependiendo de dónde hayan vagado, pero siempre volveré por la tarde. Si necesitas algo mientras estoy fuera, hay una campana en el porche. Tócala 3 veces rápido y yo volveré. ¿Y los animales peligrosos? Natalie preguntó, tratando de mantener el nerviosismo fuera de su voz. Tenemos coyotes y algún lobo ocasional, pero rara vez se acercan tanto a los edificios. Nunca he visto un puma tan al este, aunque están por ahí. El mayor peligro son probablemente las serpientes de cascabel en verano, así que mira por dónde pisas, especialmente en la hierba alta. Hay una escopeta en la pared, cargada y lista si la necesitas. Esa primera semana pasó en una ráfaga de ajuste y aprendizaje. Natalie se lanzó a establecer rutinas, aprendiendo los ritmos del rancho. Descubrió que Harold se levantaba temprano, antes del amanecer, para atender a los caballos y revisar las cosas antes de salir a caballo. Ella también empezó a levantarse temprano, preparándole el desayuno antes de que él se fuera. El trabajo era constante pero satisfactorio de una manera que su vida en St. Louis nunca lo había sido. Cada tarea tenía un propósito claro, desde recoger huevos hasta cuidar el pequeño huerto de verduras que Harold había comenzado detrás de la casa. Harold era paciente y amable, mostrándole cómo funcionaban las cosas y nunca criticando cuando ella cometía errores. Era un hombre callado, no dado a conversaciones innecesarias, pero ella comenzó a apreciar los cómodos silencios entre ellos y los pequeños momentos de conexión cuando trabajaban juntos en tareas alrededor de la casa. Fue en el 8º día de su matrimonio cuando Harold descubrió su secreto. Ella pensó que él había salido a revisar el pastizal norte y que se iría hasta el final de la tarde. Sintiéndose segura en su soledad, Natalie había recuperado el paquete cuidadosamente envuelto de su baúl y lo había llevado al porche cubierto donde la luz era buena. Desdobló la tela encerada para revelar sus herramientas, delicados destornilladores, pinzas diminutas, lupas y una pequeña colección de piezas y mecanismos de reloj que había traído consigo en el viaje en carreta al rancho. Ella había notado que Harold llevaba un reloj de bolsillo en una cadena y lo había visto revisarlo varias veces. La tarde anterior lo había visto agitarlo y fruncir el ceño, luego ponérselo en la oreja con una expresión preocupada. Cuando él pensó que ella no estaba mirando, él había abierto la caja y mirado dentro con obvia frustración. Mientras él estaba fuera, Natalie había recuperado silenciosamente el reloj de donde él lo había dejado en la pequeña mesa junto a su cama. Ahora, sentada en la mecedora del porche con sus herramientas extendidas sobre una pequeña tabla en su regazo, ella abrió cuidadosamente la caja y examinó el mecanismo interior. Estaba tan absorta en su trabajo que no oyó a Harold regresar. Él había vuelto antes de lo esperado porque una de sus mejores yeguas mostraba signos de cojera, y él quería examinarla con más cuidado en el granero. Él caminaba hacia la casa cuando vio a Natalie en el porche, inclinada sobre algo en su regazo con intensa concentración, sus dedos moviéndose con precisión practicada. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él, subiendo los escalones del porche. Natalie saltó, casi dejando caer el reloj, su corazón subiendo a su garganta. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, sorprendida en el acto de tocar su propiedad personal sin permiso, haciendo algo que ella nunca le había dicho que podía hacer. La mirada de Harold se movió de su rostro al reloj en sus manos, a las herramientas extendidas sobre su regazo y de vuelta a su rostro. Su expresión era ilegible.
Lo siento, Natalie dijo rápidamente, sus palabras atropellándose unas sobre otras. Debería haber preguntado. Noté que tenías problemas con tu reloj y pensé que podría arreglarlo. Mi padre me enseñó. Es lo que él hacía y aprendí de él. Llevo reparando relojes desde que tenía 12 años. Debería habértelo dicho, pero no sabía cómo te sentirías al respecto, y no quería que pensaras que era extraña o inapropiada para una mujer. Y lamento mucho haber tocado tu reloj sin preguntar. Harold se acercó, sus ojos en el reloj en sus manos. ¿Sabes reparar relojes? Sí. Su voz era pequeña, incierta de su reacción. ¿Puedes arreglarlo? Dejó de marcar la hora correctamente hace unas 2 semanas. Ella asintió. Un alivio la inundó por su tono tranquilo. Creo que sí. El muelle principal ha perdido tensión y uno de los engranajes está ligeramente desalineado. Puedo ajustarlo. Harold arrastró la otra silla de cerca de la puerta y se sentó junto a ella, observando con fascinación mientras ella se inclinaba de nuevo sobre el delicado mecanismo. Sus dedos se movían con absoluta confianza ahora, haciendo pequeños ajustes con sus herramientas. Ella explicó lo que estaba haciendo mientras trabajaba, señalando los diferentes componentes y cómo trabajaban juntos. Mi padre siempre decía que un buen reloj es como un universo diminuto, dijo ella suavemente, su atención enfocada en los intrincados engranajes. Todo tiene que funcionar en perfecta armonía, cada pieza dependiendo de todas las demás. Él dijo que te enseñó sobre paciencia y precisión. ¿Por qué no mencionaste esto en tus cartas? Harold preguntó, genuinamente curioso en lugar de acusatorio. Natalie hizo una pausa en su trabajo, encontrando sus ojos. Tenía miedo de que pensaras que era peculiar. La mayoría de los hombres no quieren una esposa que pase su tiempo en tales cosas. Mi padrastro pensó que era inapropiado. Dijo que debería centrarme en actividades más femeninas. No quería que me rechazaras antes de que incluso me conocieras. Harold estuvo en silencio por un momento, observando cómo ella hacía un ajuste final y luego cerraba cuidadosamente la caja del reloj. Ella lo enrolló suavemente y se lo puso en la oreja, escuchando el tic-tac constante. Luego se lo devolvió. Pruébalo ahora. Debería mantener la hora precisa. Harold abrió la caja y observó el segundero moverse suavemente alrededor de la esfera. Se lo puso en su propia oreja, escuchando el ritmo preciso. Luego miró a Natalie con una expresión que la hizo contener la respiración. Eso es notable, dijo él en voz baja. Tienes una habilidad real, una valiosa. ¿Por qué iba a pensar menos de ti por eso? Muchos hombres lo harían. Entonces muchos hombres son tontos. Él cerró el reloj y se lo metió de nuevo en el bolsillo. Luego extendió la mano y tomó suavemente una de las suyas, examinando sus dedos con nueva apreciación. Estas son las manos de una artesana. Mi padre era carpintero en Ohio antes de morir, y él siempre decía que se podía saber el valor de una persona por el trabajo de sus manos. Tú tienes las manos de alguien que crea y repara, que mejora las cosas. Eso no es nada de lo que avergonzarse. Las lágrimas le picaron los ojos a Natalie. La emoción brotó inesperadamente ante su aceptación. Realmente no te importa. Natalie, esto es maravilloso. ¿Sabes lo valiosa que podría ser esta habilidad aquí? La gente siempre necesita que les reparen sus relojes. Y el relojero más cercano probablemente está en Kansas City. Podrías ayudar a la gente y ganar dinero haciéndolo. Traje algunos suministros conmigo, piezas y herramientas. No mucho, pero lo suficiente para hacer reparaciones básicas. Harold sonrió, una genuina expresión de deleite que transformó su rostro usualmente serio. Estás llena de hermosas sorpresas, Natalie Graves. El uso de su apellido de casada, combinado con la calidez de su voz,
hizo que su corazón aleteara de una manera que ella no esperaba. Se encontró sonriéndole, sintiéndose verdaderamente vista y aceptada, quizás por primera vez desde que su padre había muerto. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo Harold poniéndose de pie. «Si vas a compartir secretos hoy, yo también tengo uno». Intrigada, Natalie envolvió cuidadosamente sus herramientas en su paño y siguió a Harold al granero. Él la llevó al cuarto de aperos en la parte trasera y apartó una caja de madera, revelando un estuche de cuero polvoriento. Lo abrió para mostrarle un violín, la madera aún brillante a pesar del polvo. «Era de mi madre», dijo él en voz baja. «No lo he tocado en años, aprendí solo cuando era joven, y mi madre lo alentó, pero después de que ellos murieron, me pareció frívolo. Siempre hay tanto trabajo que hacer, y me dije a mí mismo que no tenía tiempo para tales cosas». «¿Tocarás algo?», Natalie preguntó. Harold parecía inseguro, pero levantó el violín de su estuche y comprobó la afinación, haciendo pequeños ajustes a las cuerdas. Luego se lo puso bajo la barbilla, levantó el arco y comenzó a tocar. La música que llenó el granero fue vacilante al principio, oxidada por la falta de práctica, pero rápidamente creció en confianza. Tocó una simple melodía folclórica, dulce y melancólica, y Natalie observó sus dedos moverse por las cuerdas con sorprendente gracia. Este hombre fuerte y callado que pasaba sus días trabajando con ganado y caballos tenía este manantial oculto de belleza dentro de él. Cuando terminó, bajó el violín y la miró casi tímidamente. «Estoy fuera de práctica». «Fue hermoso», dijo ella honestamente. «Deberías tocar más a menudo. Tal vez lo haré si tú trabajas en tus relojes. Ambos podemos hacer tiempo para las cosas que amamos. No solo para las cosas que debemos hacer». Fue un momento pequeño, pero se sintió significativo, un punto de inflexión en su relación. Ya no eran solo dos extraños unidos por un acuerdo práctico. Estaban comenzando a verse como personas completas con profundidades y talentos y sueños más allá de las necesidades diarias de la vida fronteriza. Esa noche, después de la cena, se sentaron juntos en el porche y vieron la puesta de sol sobre la pradera. Harold tocó su violín, oxidado pero sincero, y Natalie trabajó en un reloj que le había estado dando problemas durante meses. Una pieza que había traído de St. Louis con la intención de desentrañar sus misterios. Los sonidos del violín se mezclaron con el canto de los grillos y el susurro del viento a través de la hierba, y Natalie sintió algo asentarse dentro de ella, una sensación de rectitud que no había esperado encontrar tan rápidamente. Durante las semanas siguientes, la noticia de la habilidad de Natalie se extendió por la comunidad. Harold se lo mencionó a unas pocas personas cuando fue al pueblo por suministros, y pronto los vecinos comenzaron a pasar con relojes que necesitaban reparación. Un viejo ranchero trajo un reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre. Un joven vaquero trajo un pequeño reloj que su madre le había dado. Una viuda de una granja vecina trajo un delicado reloj de señora que había dejado de funcionar después de la muerte de su marido. Natalie trabajó en cada pieza con cuidadosa atención, cobrando tarifas modestas que Harold insistió en que ella se quedara para sí misma. El trabajo le dio un sentido de propósito más allá de sus deberes domésticos, y le encantaba el desafío de diagnosticar cada problema y encontrar la solución. Montó un pequeño banco de trabajo en la esquina de la sala principal, cerca de la ventana donde la luz era mejor. A medida que llegaba el otoño y el calor del verano se desvanecía en días frescos y claros, la relación de Natalie y Harold se profundizó. Estaban aprendiendo los ritmos y hábitos del otro, encontrando compañía en su trabajo compartido y en las tranquilas tardes. Harold comenzó a tocar su violín con más regularidad, y a veces Natalie detenía su trabajo para escuchar, observando su perfil a la luz de la lámpara
mientras su arco se movía sobre las cuerdas. Una tarde a finales de septiembre, después de haber estado casados durante 3 meses, Harold llegó de revisar un ternero enfermo para encontrar a Natalie preparando la cena. Ella había hecho un estofado de venado que un vecino había compartido, y el olor llenaba la cálida cocina. Mientras se lavaba las manos en la palangana, la observó moverse eficientemente por el espacio que se había convertido en su dominio. «El ternero estará bien», dijo. «Creo que solo comió algo que no le sentó bien. Eso es una buena noticia». Natalie sirvió el estofado en tazones y los llevó a la mesa. Comieron en un silencio cómodo por un rato, pero Natalie podía sentir que Harold tenía algo en mente. Finalmente, él dejó su cuchara y la miró directamente. «He estado pensando», comenzó, luego hizo una pausa como si no estuviera seguro de cómo continuar. «Cuando nos casamos, te dije que podíamos tomarnos nuestro tiempo con todo. Quise decir eso, pero quiero que sepas que mis sentimientos han cambiado desde que llegaste. Ya no eres solo un arreglo práctico, Natalie. Te has vuelto importante para mí. Me importas». El corazón de Natalie comenzó a latir más rápido. Ella había estado sintiendo el mismo cambio dentro de sí misma, la forma en que su pulso se aceleraba cuando Harold le sonreía, la forma en que se encontraba esperando su regreso cada tarde, la calidez que se extendía por su pecho cuando él decía algo amable o tocaba una pieza de música particularmente hermosa. «Siento lo mismo», admitió ella suavemente. «Has sido tan amable conmigo, tan aceptador. No esperaba sentirme así tan rápido». Harold se acercó a la mesa y le tomó la mano. «No quiero apresurarte a nada, pero quiero que sepas que cuando estés lista, me gustaría que estuviéramos verdaderamente casados en todos los sentidos». Natalie sintió que sus mejillas se calentaban, pero encontró su mirada firmemente. «Creo que estoy lista ahora, si tú lo estás». Esa noche se unieron con ternura y cuidado, aprendiéndose el uno al otro de esta nueva manera, como si habían estado aprendiendo en todas las demás. Harold fue gentil y paciente, y Natalie sintió que los últimos muros entre ellos se desmoronaban al convertirse en marido y mujer en plena verdad. A la mañana siguiente, acostada en la cama con la luz del sol temprana entrando por la ventana y el brazo de Harold alrededor de ella, Natalie sintió una satisfacción que nunca había conocido. Esta vida a la que ella había entrado tan nerviosamente hace solo 3 meses se había convertido en su hogar en todos los sentidos. A medida que el otoño avanzaba hacia el invierno, su rancho zumbaba con actividad constante. Harold pasaba sus días manejando el rebaño, preparándose para los meses difíciles que se avecinaban almacenando heno y asegurándose de que el granero estuviera seguro contra las tormentas venideras. Natalie continuó su trabajo de reparación de relojes, que se había convertido en un negocio secundario constante, y también comenzó a ayudar más con el trabajo al aire libre. Aprendió a montar la yegua más mansa de Harold, una yegua bayo de buen carácter llamada Clover, para poder revisar los pastizales más cercanos y ayudar a mover el ganado cuando fuera necesario. El invierno llegó con fuerza a finales de noviembre, trayendo nieve y un frío amargo que volvió blanca la pradera, y convirtió cada tarea al aire libre en un calvario. Pero la casa que Harold había construido era sólida y cálida, y se habían preparado bien. En las largas noches de invierno, se entretenían mutuamente con la música de Harold y las historias de Natalie, y se acercaban cada día que pasaba. Fue durante una de las peores tormentas de enero cuando una crisis los puso a prueba. Harold salió a revisar el ganado en el granero y no regresó cuando se esperaba. Después de una hora sin señales de él, Natalie se abrigó con cada prenda cálida que pudo encontrar y se abrió paso a través de la nieve cegadora hasta el granero. Allí lo encontró inconsciente en el suelo, con sangre en la frente.
Uno de los caballos se había asustado con un trueno y había pateado, golpeando a Harold por encima de su ojo izquierdo. El corazón de Natalie se encogió de terror, pero se obligó a mantener la calma. No podía arrastrarlo de vuelta a la casa en esas condiciones. Así que, en su lugar, lo puso lo más cómodo posible en el granero, aplicando nieve en su herida para detener el sangrado y cubriéndolo con todas las mantas que pudo encontrar. Durante 2 días, la tormenta rugió mientras Natalie cuidaba a Harold en el granero. Lo mantuvo caliente, atendió su herida y trató de que bebiera agua durante sus pocos momentos de lucidez. Rezó más que nunca en su vida, aterrorizada de perder a este hombre que se había vuelto tan precioso para ella. Cuando Harold finalmente abrió los ojos por completo en la tercera mañana, la tormenta había pasado y una débil luz solar se filtraba por las grietas en las paredes del granero. Le dolía terriblemente la cabeza, pero cuando vio el rostro agotado de Natalie inclinado sobre él, sus ojos rojos por llorar y la falta de sueño, su primer pensamiento fue preocupación por ella. «No debiste haberte quedado aquí afuera», dijo débilmente. «Podrías haberte congelado». «No podía dejarte», dijo Natalie, con lágrimas rodando por su rostro ahora que él estaba despierto. «No podía perderte, Harold. Te amo». Era la primera vez que alguno de ellos había pronunciado esas palabras, y a pesar de su dolor y debilidad, Harold levantó una mano para tocar su rostro. «Yo también te amo. Creo que te he amado desde que me contaste sobre tu padre y los relojes, pero sé con certeza que te amé cuando te vi cuidando ese reloj roto del vecino como si fuera lo más importante del mundo». Se quedaron en el granero 1 hora más hasta que Harold se sintió lo suficientemente fuerte como para caminar, apoyándose pesadamente en Natalie de regreso a la casa. Ella lo acostó en la cama y lo atendió con esmero durante la semana siguiente, apenas dejándole levantar un dedo hasta que estuvo satisfecha de que se había recuperado por completo. La herida dejó una pequeña cicatriz sobre su ceja, pero sanó limpiamente. Esa crisis pareció cimentar algo entre ellos, quemando cualquier último rastro de vacilación o formalidad. Ahora eran socios plenos, enamorados y comprometidos a enfrentar cualquier desafío que la frontera les lanzara. La primavera llegó con una avalancha de hierba verde y flores silvestres, y con ella llegaron buenas noticias. Natalie descubrió que estaba embarazada. Se lo dijo a Harold una tarde a principios de abril, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol, el mismo lugar donde él había descubierto por primera vez su talento secreto. «Voy a tener un bebé», dijo simplemente, observando su rostro. La expresión de Harold se transformó de sorpresa a alegría tan rápidamente que la hizo reír. Él la atrajo a sus brazos y la sostuvo cuidadosamente como si de repente se hubiera vuelto frágil. «Cuando el médico del pueblo cree que será alrededor de noviembre». «Un bebé», repitió Harold, maravillándose su voz. «Nuestro bebé». Pasaron esa primavera y verano preparándose, con Harold construyendo una cuna por las noches mientras Natalie cosía ropas y mantas diminutas. El trabajo del rancho continuó, pero Harold insistió en asumir más de las tareas pesadas, no queriendo que Natalie se esforzara demasiado. Ella continuó sus reparaciones de relojes, trabajando hasta que su creciente vientre le dificultaba sentarse cómodamente en su banco de trabajo. Sus vecinos también se unieron a ellos. La comunidad en esta parte de Kansas era pequeña pero muy unida, y la gente se ayudaba mutuamente a través de los desafíos de la vida fronteriza. Las mujeres trajeron regalos para el bebé y compartieron consejos con Natalie. Los hombres ayudaron a Harold con el rodeo y la marcación de verano, sabiendo que él querría quedarse cerca de casa una vez que llegara el bebé. En una fría tarde de mediados de noviembre, con la primera nevada de la temporada cayendo suavemente afuera,
Natalie entró en labor de parto. Harold cabalgó para buscar a la vecina más cercana que tenía experiencia con partos, una mujer fuerte de 60 años llamada Martha, quien había asistido el parto de la mitad de los bebés del condado. Ella llegó rápidamente y tomó el mando con tranquila eficiencia. El trabajo de parto fue largo y difícil, durando toda la noche y hasta el día siguiente. Harold paseaba por la sala principal, sintiéndose indefenso y aterrorizado cada vez que oía a Natalie gritar. Pero finalmente, justo cuando el sol se ponía en el segundo día, oyó el fuerte llanto de un bebé recién nacido. Martha salió del dormitorio con una sonrisa cansada. Tienes un hijo, señor Graves, un niño sano con buenos pulmones. Tu esposa lo hizo bien, pero necesita descansar. Harold corrió al dormitorio para encontrar a Natalie agotada, pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en la manta azul que ella había cosido. Él se sentó cuidadosamente en el borde de la cama y miró el rostro rojo y arrugado de su hijo con asombro absoluto. «Es perfecto», susurró Harold. «¿Cómo deberíamos llamarlo?» Natalie preguntó suavemente. Habían discutido nombres, pero no habían decidido. Ahora, mirando a su hijo, Harold pensó en su padre y cuánto deseaba que el hombre mayor hubiera conocido a su nieto. «¿Qué tal Daniel? Era el nombre de mi padre». «Daniel Graves», Natalie dijo, probando el nombre. «Me gusta. Daniel Henry Graves, Henry». Harold la miró interrogativamente. «Por mi padre, Henry Martin. Así que lleva los nombres de nuestros dos padres con él». Harold sintió que su garganta se apretaba con emoción. Eso es perfecto. Se instalaron en los ritmos agotadores pero alegres de la nueva paternidad. Daniel era un buen bebé, sano y fuerte, aunque los mantuvo despiertos muchas noches con su llanto. Harold demostró ser un padre devoto, tomando a su hijo en sus brazos siempre que podía y cantándole con voz suave mientras Natalie descansaba. A veces tocaba melodías suaves en su violín, y ambos se maravillaban de cómo la música parecía calmar al bebé. A medida que Daniel crecía de bebé a niño pequeño, el rancho continuó prosperando. El rebaño de Harold había crecido a más de 100 cabezas de ganado, y él había contratado a un joven vaquero llamado Peter para ayudar con el trabajo diario. El negocio de reparación de relojes de Natalie se había hecho conocido en todo el condado, y ella recibía relojes por correo de tan lejos como Denver, enviados por clientes que habían oído hablar de su habilidad. Cuando Daniel tenía 2 años, Natalie quedó embarazada de nuevo. Esta vez, el embarazo fue más fácil, y en la primavera de 1880 dio a luz a una hija a la que llamaron Grace Helen, en honor a la madre de Harold. La pequeña Grace era un bebé tranquilo con los ojos color avellana de su madre y el cabello oscuro de su padre, y Daniel se sintió inmediatamente fascinado por su nueva hermana, queriendo sostenerla y ayudar con todo. La casa que había parecido espaciosa cuando Natalie llegó por primera vez ahora se sentía llena con 4 personas, y Harold comenzó a planear una ampliación. Con la ayuda de los vecinos, construyó 2 habitaciones más en la parte trasera de la casa, dando a los niños su propio dormitorio y creando un espacio separado para el taller de Natalie, donde ella podía trabajar sin preocuparse de que pequeñas manos agarraran sus delicadas herramientas. La vida se asentó en un ritmo de trabajo y familia, desafíos y alegrías. Hubo tiempos difíciles, ciertamente. Una sequía un verano mató una porción significativa de su rebaño y casi los arruinó financieramente. Un incendio de pradera otro año llegó a 1 milla de su casa antes de que una repentina tormenta detuviera su avance. Daniel cayó gravemente enfermo con fiebre cuando tenía 4 años y pasaron una semana aterradora sin saber si sobreviviría. Pero se recuperó y cada desafío que enfrentaron pareció fortalecer en lugar de debilitar su vínculo. En su 5º aniversario de bodas, Harold sorprendió a Natalie
llevándola a cenar al restaurante en Hayes City, donde habían compartido su primera comida juntos. Su madre vino de St. Louis para cuidar a los niños por la noche y por unas horas. Natalie y Harold volvieron a ser solo una pareja, no padres, ni rancheros, ni artesanos. Solo dos personas que se habían encontrado y construido una vida juntos. ¿Alguna vez te arrepientes de haber respondido a mi anuncio? Harold preguntó mientras terminaban su comida. Natalie extendió la mano por la mesa y le tomó la suya. Ni por un solo momento. Esta vida ha sido más difícil de lo que imaginaba, pero también ha sido más rica. No la cambiaría por nada. Tú diste un salto de fe al venir aquí para casarte con un extraño. Y tú también, al aceptar una novia que solo habías conocido a través de cartas. Ambos nos arriesgamos. Harold sonrió. Me alegro de que lo hayamos hecho. Me has dado todo lo que no sabía que me faltaba. Un hogar, no solo una casa, hijos, amor. Me mostraste que la vida podía ser más que solo trabajo y supervivencia. Tú me mostraste lo mismo, Natalie dijo suavemente. Me aceptaste, toda yo, incluyendo las partes que tenía miedo de mostrar a cualquiera. Me hiciste sentir valorada por quien realmente soy. Regresaron a casa esa noche para encontrar a los niños dormidos y a la madre de Natalie leyendo junto al fuego. Después de que ella se retiró a la habitación de invitados, Harold sacó su violín y tocó para Natalie, la misma melodía folclórica que él le había tocado la primera vez en el granero. Pero ahora estaba pulida y practicada, llena de toda la emoción de los años que habían compartido. Cuando Daniel tenía 6 años y Grace 4, Natalie descubrió que estaba embarazada de nuevo. Este embarazo fue inesperado, como los otros lo habían sido, pero no menos bienvenido. En el invierno de 1882, dio a luz a 2 niños gemelos. El trabajo de parto fue difícil, y hubo momentos en que la partera parecía preocupada, pero ambos bebés llegaron sanos y aullando. Los llamaron Thomas y William, y su llegada transformó el hogar en un alegre caos. Entre el trabajo del rancho, el negocio de reparación de relojes de Natalie y 4 niños menores de 7 años, nunca hubo un momento de descanso. Pero Harold y Natalie trabajaron juntos con eficiencia practicada, cada uno apoyando al otro a través de los agotadores días. Daniel se convirtió en un niño serio y reflexivo que amaba seguir a su padre por el rancho y aprender sobre el ganado. Grace mostró signos tempranos de talento musical y le rogaba a su padre que la dejara probar su violín. Los gemelos eran idénticos y traviesos, siempre metiéndose en problemas juntos, pero tan encantadores que era difícil enojarse con ellos. Con el paso de los años, el rancho siguió creciendo. La reputación de Harold como ranchero honesto y empleador justo se extendió, y pudo contratar más ayuda y expandir su rebaño. El negocio de reparación de relojes de Natalie se hizo legendario en la región. Ella había desarrollado varias técnicas innovadoras para reparaciones difíciles y comenzó a enseñar algunas de sus habilidades a Grace, quien mostró interés en el delicado trabajo. Los niños crecieron y la frontera a su alrededor cambió. Hayes City se expandió, obteniendo una escuela adecuada y una oficina de telégrafos. El ferrocarril trajo más colonos y la pradera salvaje se volvió cada vez más salpicada de granjas y fincas. La era del campo abierto estaba terminando, y los rancheros como Harold tuvieron que adaptarse a un oeste más asentado y civilizado. Cuando Daniel tenía 15 años, le pidió a su padre que le enseñara sobre la gestión del negocio del rancho. Harold, orgulloso del interés de su hijo, comenzó a mostrarle los libros y a explicarle las decisiones que implicaba dirigir una operación exitosa. Grace, ahora de 13 años, se había vuelto lo suficientemente hábil en la reparación de relojes como para ayudar a su madre con trabajos más sencillos. Los gemelos, de 11 años,
Eran un torbellino de energía, igualmente cómodos, ayudando con el trabajo del rancho o metiéndose en travesuras en el pueblo. Una tarde de verano de 1891, la familia se reunió en el porche ampliado para cenar. Era algo que hacían a menudo cuando hacía buen tiempo, todos sentados alrededor de una mesa larga que Harold había construido, compartiendo comida y conversación. Mientras Natalie miraba a su familia, sintió una oleada de gratitud tan poderosa que le hizo llorar. Harold lo notó y se acercó para apretarle la mano. ¿Qué pasa? Solo estoy feliz, dijo ella simplemente. Mira lo que hemos construido. Harold siguió su mirada, viendo a sus hijos riendo juntos, el rancho extendido ante ellos, próspero y floreciente, la vida que habían creado a través de años de arduo trabajo y dedicación y amor. Lo hicimos bien, ¿verdad? Lo hicimos muy bien. Esa noche, después de que los niños estaban en la cama, Harold y Natalie se sentaron juntos en el columpio del porche que Harold había instalado unos años antes. Las estrellas brillaban en lo alto en el claro cielo de Kansas, y los sonidos familiares de la noche de la pradera los rodeaban. ¿Recuerdas el día que llegaste?, preguntó Harold, con su brazo alrededor de los hombros de Natalie. Estaba tan nerviosa. No tenía idea de en qué me estaba metiendo. Estaba aterrorizado, Harold admitió. No tenía idea de cómo cortejar a una mujer, y mucho menos convencer a una de que se casara conmigo sin verme. Pensé que mirarías este rancho rudo y a mí, y te volverías a subir a esa diligencia. Natalie rió suavemente. Casi lo hice, pero luego vi lo amables que eran tus ojos, y pensé que tal vez estaría bien. Y luego te descubrí arreglando mi reloj. Tenía tanto miedo de que te enojaras. Harold se volvió para mirarla, su rostro curtido por el sol suave a la luz de las estrellas. Ese fue el momento en que comencé a enamorarme de ti. No solo por tu habilidad, aunque eso me impresionó. Fue porque vi que tenías toda esta parte de ti que habías estado ocultando, con miedo de que alguien no la aceptara. Y me di cuenta de que quería ser la persona que te aceptara a ti por completo. Has sido esa persona todos los días durante 16 años, Natalie dijo, levantando la mano para tocar su rostro. Me mostraste cómo es una verdadera sociedad. Construimos esto juntos, Harold, cada parte de ello. Se sentaron en un silencio cómodo por un rato, balanceándose suavemente, escuchando los sonidos de la noche. Luego Harold volvió a hablar, su voz reflexiva. He estado pensando en el futuro. Daniel está creciendo lo suficiente como para asumir más responsabilidades. En unos pocos años, él podría dirigir este lugar si quisiera. Las niñas y los gemelos necesitarán sus propias oportunidades. Tal vez sea hora de pensar en expandirnos, o tal vez incluso comenzar algo nuevo. ¿Qué tenías en mente?, Natalie preguntó, curiosa. Hay tierra disponible al oeste cerca de la frontera de Colorado. Buenos pastizales, y el ferrocarril está avanzando por allí. Daniel y yo podríamos establecer un segundo rancho, mantener el negocio familiar en crecimiento. O si eso no te atrae, podríamos quedarnos aquí y simplemente ayudar a los niños a establecer sus propios futuros. Hablemos con ellos, sugirió Natalie. A ver qué quieren. Los criamos para que pensaran por sí mismos. A ver con qué sueñan. Durante los meses siguientes, tuvieron muchas discusiones familiares sobre el futuro. Daniel sí quería seguir en la ganadería, pero le interesaba probar nuevas técnicas de cría sobre las que había leído. Grace quería expandir el negocio de reparación de relojes de su madre, tal vez incluso abriendo una tienda propia en el pueblo. Los gemelos, aún jóvenes, no estaban seguros todavía de lo que querían, pero estaban emocionados con cualquier aventura. Harold y Natalie decidieron ayudar a cada hijo a perseguir sus sueños, manteniendo el rancho original como base familiar.
Harold trabajó con Daniel para mejorar su programa de cría, trayendo mejor ganado y construyendo la reputación del rebaño. Natalie ayudó a Grace a establecer un taller en Hays City, enseñándole todo lo que sabía sobre el oficio. Cuando los gemelos tuvieran la edad suficiente, tendrían el mismo apoyo para cualquier camino que eligieran. Los años siguieron rodando, trayendo cambios y desafíos, pero también estabilidad y alegría. Hays City creció de un pueblo fronterizo rudo a una comunidad propiamente dicha, con escuelas, iglesias y negocios. El rancho que Harold había comenzado con 50 cabezas de ganado, ahora mantenía a más de 500, con Daniel gestionando la mayoría de las operaciones diarias. La tienda de reparación de relojes y despertadores de Grace en el pueblo prosperaba con clientes de todo el estado. Los gemelos, ahora adolescentes, todavía estaban descubriendo sus caminos, pero mostraban promesa en todo lo que intentaban. A lo largo de todo esto, Harold y Natalie siguieron siendo el ancla y el apoyo del otro. Todavía compartían tranquilas noches en el porche. Todavía encontraban tiempo para que Harold tocara su violín, mientras Natalie trabajaba en una reparación de reloj particularmente desafiante. Las exigencias físicas de la vida en el rancho los habían curtido a ambos, añadiendo líneas a sus rostros y canas a su cabello, pero su amor solo se había profundizado con el tiempo. En su 20º aniversario de bodas en 1896, sus hijos los sorprendieron con una celebración. Toda la familia se reunió en el rancho junto con vecinos y amigos del pueblo. Alguien había encargado un letrero para la entrada del rancho que decía Rancho Familiar Graves, EST 1876, y fue desvelado con gran ceremonia. Hubo discursos y brindis, y Harold tocó su violín mientras las parejas bailaban en el granero. En un momento de la noche, Natalie se encontró de pie un poco apartada de la multitud, observando la celebración. Harold la encontró allí y le pasó el brazo por la cintura. «Te ves pensativa», dijo él. «Solo estoy recordando», respondió Natalie. «Hace 20 años bajé de esa diligencia en Hays City, sin saber en qué se convertiría mi vida. Estaba tan incierta, tan asustada de estar cometiendo un terrible error. Y ahora sé que fue la mejor decisión que he tomado. Cada día difícil, cada desafío, cada momento de duda valió la pena para construir esta vida contigo». Harold la atrajo cerca y le besó la sien. «Yo soy el que tuvo suerte. Tú trajiste mucho más a mi vida de lo que jamás imaginé. No solo tus habilidades o tu arduo trabajo, aunque esos han sido invaluables. Tú trajiste belleza y profundidad y amor. Me mostraste que la vida podía ser más que solo supervivencia. Estás llena de hermosas sorpresas, Natalie Graves, y me has estado sorprendiendo durante 20 años». Natalie se giró en sus brazos y lo besó correctamente, sin importarle quién pudiera ver. Cuando se separaron, ella apoyó su frente contra la suya. «Aquí hay por 20 años más de sorpresas, al menos 20 más», Harold estuvo de acuerdo. Mientras estaban allí abrazados, la risa de sus hijos y la conversación de sus invitados llenaban el cálido aire de verano. Natalie reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este momento. Pensó en la joven asustada que había respondido a un anuncio en un periódico y en el ranchero solitario que se había arriesgado a encontrar una compañera a través de cartas. Pensó en el secreto que había tenido miedo de compartir y en la aceptación que había encontrado. Pensó en el hogar que habían construido juntos. No solo la estructura física, sino la familia y la vida y el amor. El viento de la pradera soplaba suavemente por la tierra que se había convertido en su hogar, llevando el aroma a hierba y tierra y posibilidad. En la distancia, el ganado pastaba pacíficamente y más cerca. La casa que Harold había construido 20 años atrás permanecía sólida y acogedora,
ampliada ahora para albergar a su creciente familia, pero aún fundamentalmente la misma estructura donde habían comenzado su vida de casados. «Baila conmigo», dijo Harold de repente, tirando de ella hacia el granero, donde otros bailaban al ritmo de violines y guitarras. «Se supone que estás tocando», protestó Natalie, riendo. «Que toque otro un rato. Quiero bailar con mi esposa». Se unieron a las otras parejas y Harold la arrastró a un simple vals. Él no era un bailarín elegante, pero era seguro y constante, y Natalie siguió su guía fácilmente. Habían aprendido los ritmos del otro mucho tiempo atrás, de incontables pequeñas maneras, y bailar era solo una forma más en que se movían juntos en armonía. Daniel pasó bailando con una joven de un rancho vecino, y Harold levantó las cejas a Natalie. «¿Sabías eso?» «Tengo mis sospechas», Natalie admitió. «Ha estado encontrando razones para visitar el rancho con bastante frecuencia últimamente. ¿Crees que va en serio con ella?» «Creo que es posible. Parece una buena joven, práctica y trabajadora». Harold se rió entre dientes. «Eso suena familiar». «Sí, ¿verdad? Espero que sea tan afortunado en su elección como lo fue su padre». Bailaron hasta que los músicos tomaron un descanso. Luego encontraron asientos en una de las mesas largas que se habían instalado afuera. Amigos y vecinos se acercaron para felicitarlos y compartir historias. La vieja Martha, ahora octogenaria, pero aún tan lúcida como siempre, los deleitó con la historia del nacimiento de Daniel, embelleciéndola con detalles que hicieron a Natalie sonrojarse y a Harold reír. A medida que la noche avanzaba y la celebración disminuía gradualmente, la familia ayudó a limpiar. Los gemelos, ahora de 16 años y hombres jóvenes fornidos, cargaban mesas y sillas con fácil fuerza. Grace dirigía las operaciones con la misma precisión que aportaba a su trabajo de reparación de relojes. Daniel trabajó junto a su padre, los dos moviéndose en la fácil sincronización de personas que trabajaban juntas a diario. Cuando el último invitado se hubo marchado y los niños se hubieron retirado a sus habitaciones, Harold y Natalie se encontraron solos en el porche una vez más, el lugar donde tantos momentos importantes de su vida juntos se habían desarrollado. 20 años, dijo Harold suavemente, casi para sí mismo. A veces parece que fue ayer cuando bajaste de ese escenario, y a veces parece que siempre has estado aquí. Sé a qué te refieres. Esta vida que hemos construido se siente tanto milagrosa como inevitable. Natalie apoyó su cabeza en su hombro, cómoda y contenta. ¿Qué crees que traerán los próximos 20 años? Harold preguntó. Nietos, me imagino más cambios. El mundo sigue avanzando incluso aquí. Natalie hizo una pausa, luego añadió. Pero sea lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. Eso es lo que siempre hemos hecho. Eso es lo que siempre haremos. Harold estuvo de acuerdo. Se sentaron juntos en la oscuridad, escuchando los sonidos familiares del rancho que se asentaba para la noche. Los caballos se movían en sus establos en el granero. Un coyote aullaba en la distancia, su grito solitario respondido por otro muy lejos a través de la pradera. Las estrellas giraban lentamente en lo alto en sus antiguos patrones, y una suave brisa llevaba el aroma de la hierba de verano. Dentro de la casa sus hijos dormían seguros, rodeados por la vida que sus padres habían construido con determinación, trabajo duro y amor. El rancho se extendía a su alrededor, un testimonio de lo que se podía lograr cuando dos personas se comprometían plenamente el uno con el otro y con una visión compartida del futuro. Natalie pensó en su padre, quien le había enseñado el oficio que se había convertido en una parte tan importante de su vida. Deseó que él hubiera conocido a Harold, que hubiera visto la vida que ella había hecho y la familia que había criado.
Pensó en cómo ese pequeño talento, ese secreto que había tenido miedo de compartir, se había convertido en un puente hacia una verdadera intimidad con su esposo. Si ella no hubiera corrido el riesgo de revelar esa parte oculta de sí misma, ¿habrían encontrado la misma conexión profunda? No podía saberlo, pero estaba agradecida de haber sido lo suficientemente valiente como para ser plenamente ella misma con este buen hombre que la había aceptado completamente. Harold pensó en el anuncio que había puesto en ese periódico de Saint Louis. Cuán desesperado y tonto había parecido en ese momento. Se había sentido tan solo en su rancho, trabajando duro, pero construyendo algo que se sentía vacío sin alguien con quien compartirlo. Había esperado a alguien práctico y capaz, y eso lo había conseguido, pero también había conseguido mucho más. Una verdadera compañera, un amor apasionado, una compañera que lo desafiaba, lo sorprendía y lo deleitaba. La vida que había imaginado cuando puso ese anuncio había sido pálida y simple comparada con la vida rica, compleja y hermosa que realmente habían creado juntos. Te amo, Natalie, dijo suavemente en la oscuridad. Lo decía a menudo, pero nunca perdió su poder, nunca se volvió rutina. Cada vez que pronunciaba esas palabras, las decía con todo su corazón. Yo también te amo, Harold respondió, acercándola más. Siempre lo he hecho, siempre lo haré. Las estaciones continuaron su ciclo eterno, y los años pasaron. Daniel se casó con la joven del rancho vecino, una chica práctica y amable llamada Sarah, y establecieron su propia granja en tierras adyacentes al rancho familiar. Le dieron a Harold y Natalie sus primeros nietos, un par de niños que recordaban a todos a los gemelos cuando eran pequeños. Grace se casó con un banquero de Hayes City, un hombre callado que apreciaba su talento y apoyaba su negocio. Construyeron una casa en el pueblo y continuaron expandiendo la tienda de reparación de relojes y despertadores, eventualmente vendiendo relojes además de repararlos. Ella dio a luz a una hija que mostró signos tempranos de heredar la aptitud mecánica de la familia. Los gemelos finalmente encontraron sus caminos separados a pesar de su estrecho vínculo. Thomas decidió estudiar Derecho y se mudó a Topeka, aunque visitaba con frecuencia. William se quedó en el rancho, trabajando junto a su padre y hermano mayor, y se casó con una maestra de escuela que comenzó la primera escuela adecuada en su área. A través de todos estos cambios, Harold y Natalie permanecieron en el centro de su creciente familia, el cimiento sobre el cual todo lo demás fue construido. La casa original del rancho sufrió varias expansiones y renovaciones más, pero nunca consideraron dejarla. Aquí fue donde comenzaron, donde aprendieron a amarse, donde criaron a sus hijos. Era el hogar en el sentido más profundo de la palabra. A medida que Harold entraba en sus 50 y luego en sus 60, las exigencias físicas del trabajo del rancho comenzaron a pasar factura. Sus articulaciones le dolían en las mañanas frías y se cansaba más fácilmente de lo que solía. Pero se adaptó, asumiendo más la gestión y la planificación, mientras Daniel y William se encargaban del trabajo físico más duro. Pasó más tiempo con sus nietos, enseñándoles las cosas que su propio padre nunca llegó a enseñarle. La vista de Natalie, estresada por años de trabajo minucioso en diminutos mecanismos de relojería, comenzó a declinar. Tuvo que usar gafas y finalmente asumió menos reparaciones, centrándose en las piezas más desafiantes e interesantes mientras enseñaba sus habilidades a Grace y a los nietos interesados. Pero sus manos permanecieron firmes y su mente permaneció aguda, y ella continuó encontrando alegría en el trabajo preciso y meditativo de reparar los diminutos universos dentro de los relojes de bolsillo y de pared. En una tarde de verano de 1906, mientras celebraban su 30º aniversario de bodas, rodeados de hijos y nietos,
Harold se puso de pie para hacer un brindis. Tenía 64 años ahora, su cabello oscuro completamente gris, su rostro profundamente marcado por décadas de sol y viento, pero sus ojos seguían siendo brillantes y claros. Y cuando miró a Natalie, el amor allí era inconfundible. Hace 30 años comenzó, y la familia reunida se calló para escuchar. Yo era un hombre solitario con un rancho en apuros y un sueño de construir algo duradero. Puse un anuncio en un periódico de St. Louis, esperando encontrar una mujer práctica que pudiera ayudarme a sobrevivir los desafíos de esta vida. Hizo una pausa y una ligera sonrisa tocó sus labios. Lo que obtuve fue mucho más de lo que pedí. Harold miró a Natalie, quien lo observaba con lágrimas ya en sus ojos. Natalie trajo practicidad, sí, y capacidad y trabajo duro, pero también trajo talento y pasión y una capacidad de amar que transformó mi vida. Ella trajo música y risas y sorpresa. Ella me enseñó que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir verdaderamente. Ella me mostró que las cosas más importantes son a menudo las que tenemos miedo de compartir. Las partes ocultas de nosotros mismos que tememos que otros rechacen. Él levantó su copa hacia mi esposa, mi compañera, mi amor. Llegaste con talentos secretos, pero la mayor sorpresa no fue tu habilidad con los relojes, por notable que sea. La mayor sorpresa fue descubrir que yo era capaz de amar y ser amado tan profundamente. Has llenado mi vida de hermosas sorpresas, Natalie Graves, y estoy agradecido por cada día que hemos compartido. La familia levantó sus copas y bebió el brindis, y luego hubo llamadas para que Natalie respondiera. Ella se puso de pie, un poco avergonzada por la atención, pero también conmovida por las palabras de su esposo. No preparé nada, comenzó, su voz suave pero clara. Pero diré esto, hace 30 años estaba aterrorizada. Estaba viajando a través de medio continente para casarme con un hombre que nunca había conocido, esperando haber tomado la decisión correcta, pero sin saberlo realmente. Llevaba secretos conmigo, con miedo de ser plenamente conocida, porque había aprendido que la gente a menudo no podía aceptar a una mujer que no encajaba en sus expectativas. Ella miró a Harold con tanto amor que varios de los nietos se susurraron el uno al otro lo dulces que eran sus abuelos. Harold me aceptó por completo desde el primer momento. Nunca me pidió que fuera menos de lo que era, que ocultara mis talentos o atenuara mi luz. En cambio, me animó a brillar, a seguir el trabajo que amaba, a ser plenamente yo misma. Ese es el mayor regalo que alguien puede dar a otra persona, la libertad de ser auténtico. La mirada de Natalie recorrió a su familia. Todo lo que ven aquí, todos ustedes, este rancho, esta vida que hemos construido, todo proviene de ese cimiento de aceptación y amor. Su abuelo y yo hemos soportado muchas tormentas juntos, enfrentado muchos desafíos, pero siempre los hemos enfrentado como verdaderos socios, cada uno valorando lo que el otro aporta. Espero que todos ustedes sean tan afortunados en sus propias vidas. Siguieron más brindis, y luego los nietos exigieron que Harold tocara su violín. Él accedió, tocando la melodía folclórica que se había convertido casi en un himno familiar, la que él le había tocado a Natalie aquella primera vez en el granero. Mientras tocaba, varios de los nietos bailaron, y la tarde de verano se llenó de música y risas y amor. Más tarde, cuando todos se habían ido a casa o se habían retirado a sus habitaciones, Harold y Natalie dieron su acostumbrado paseo por la propiedad. Era algo que habían hecho durante años, una forma de revisar las cosas y también de robarse unos momentos a solas. Sus pasos eran más lentos ahora que hace 30 años, pero aún se movían en fácil armonía, cómodos con el silencio entre ellos.
Se detuvieron en el arroyo donde los álamos que habían plantado cuando Daniel nació habían crecido altos y fuertes. El agua murmuraba sobre las rocas, y en algún lugar cercano, un pájaro nocturno llamó. ¿Alguna vez piensas en ese día en que te encontré arreglando mi reloj? Harold preguntó. Qué nerviosa estabas. Pienso en ello a menudo, Natalie admitió. Fue algo tan pequeño en algunos aspectos, pero lo cambió todo. Si no hubiera tomado el riesgo, si hubiera seguido ocultando esa parte de mí, me pregunto si nos habríamos conectado verdaderamente. Creo que sí, Harold dijo pensativamente, eventualmente. Pero quizás habría tomado más tiempo. Ese momento aceleró algo, derribó un muro entre nosotros. Me mostró que eras una persona de profundidad y talento, y te mostró que yo podía aceptarte tal como eras. He tratado de recordar esa lección con nuestros hijos. Natalie dijo que los dejemos ser quienes realmente son, que apoyemos sus verdaderos talentos e intereses en lugar de forzarlos a roles predeterminados. Has hecho eso hermosamente. Mira cómo todos han florecido, cada uno a su manera. Estuvieron de pie juntos en la oscuridad, escuchando el arroyo y los sonidos nocturnos de la pradera. Después de todos estos años, esta tierra todavía tenía el poder de conmover a Natalie con su belleza austera. El cielo interminable, la extensión de la hierba, la sensación de espacio y posibilidad nunca habían perdido su atractivo. Me alegro de haber venido aquí, dijo ella suavemente. Me alegro de haber aprovechado la oportunidad. Me alegro de que tú también lo hayas hecho, respondió Harold, poniéndole el brazo alrededor de los hombros. Esta vida que hemos construido es más de lo que jamás soñé posible cuando era un hombre joven trabajando solo en esta tierra. Tú lo hiciste todo real, Natalie. Tú lo hiciste todo significativo. Se dieron la vuelta y caminaron lentamente de regreso hacia la casa donde la luz de la lámpara brillaba cálidamente en las ventanas. Detrás de ellos, la pradera se extendía en la oscuridad, la misma pradera interminable que había presenciado su llegada 30 años atrás, sus luchas y triunfos, su amor y su vida. Mañana traería nuevos desafíos y nuevas alegrías. Pero esta noche estaban contentos juntos en el hogar que habían hecho, rodeados por la familia que habían criado, seguros en un amor que solo se había fortalecido con el tiempo. Dentro de la casa, se prepararon para acostarse con la fácil familiaridad de 3 décadas juntos. Harold revisó las cerraduras mientras Natalie atizó el fuego en la estufa. Se movieron a través de la rutina nocturna sin necesidad de hablar, cada uno sabiendo lo que el otro haría. En su dormitorio, la misma habitación donde Natalie había dormido por primera vez hace 30 años. Se acostaron juntos en la cómoda cama que Harold había comprado para reemplazar el simple armazón que había usado como soltero. A través de la ventana, las estrellas brillaban en el claro cielo de Kansas, las mismas estrellas que los habían vigilado todos esos años. Buenas noches, mi amor, Harold murmuró, acercando a Natalie. Buenas noches, ella respondió, acurrucándose en su abrazo. Se quedaron dormidos como lo habían hecho durante 30 años, envueltos en los brazos del otro, y sus sueños fueron pacíficos y contentos. Los años siguientes trajeron los cambios inevitables del envejecimiento. La salud de Harold comenzó a declinar más notablemente a finales de sus 60, aunque permaneció activo y comprometido con el rancho y la familia. Natalie desarrolló artritis en sus manos, lo que dificultó el trabajo detallado de relojería, aunque continuó asumiendo proyectos especiales que le interesaban. Pero enfrentaron estos desafíos como habían enfrentado todo lo demás, con paciencia y apoyo mutuo, y una determinación de aprovechar al máximo el tiempo que tenían juntos. Sus nietos crecieron, y algunos de ellos comenzaron a tener hijos propios, convirtiendo a Harold y Natalie en bisabuelos.
El rancho pasó principalmente a manos de Daniel con William como su mano derecha, y continuó prosperando. La tienda de Grace en Hays City se había convertido en una institución conocida en todo el estado. La práctica legal de Thomas en Topeka fue exitosa y a menudo ayudaba con asuntos legales para el negocio familiar. A través de todos los cambios, la casa original del rancho siguió siendo el centro de la familia, el lugar donde todos se reunían para vacaciones y celebraciones. Harold y Natalie envejecieron con gracia. Su amor permaneció como un cimiento constante que los apoyaba no solo a ellos, sino a toda la familia extendida. En una tarde de otoño de 1916, Harold se sentó en el porche en su mecedora, envuelto en una manta contra el frío. Ahora tenía 74 años y estaba cada vez más frágil, aunque su mente permanecía aguda. Natalie se sentó a su lado en su propia silla, con su mano entrelazada en la suya, ambos observando la puesta de sol sobre la pradera que habían amado durante tanto tiempo. «Es hermoso, ¿no es así?», Harold dijo suavemente. «Nunca me canso de estas puestas de sol». «Yo tampoco», Natalie estuvo de acuerdo. A los 70 años, ella había disminuido considerablemente, pero seguía activa y comprometida, aún disfrutando de su trabajo y su familia. «He estado pensando», Harold dijo, su voz reflexiva, «en todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos construido. Y quiero que sepas que no tengo arrepentimientos, Natalie. Ni uno solo. Cada momento contigo ha sido un regalo». Natalie sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Harold había estado teniendo más de estas conversaciones reflexivas últimamente, como si estuviera haciendo un balance, preparándose para un final inevitable. «No hables así», dijo ella, aunque su voz era suave. «Estarás aquí muchos años más». «Quizás», dijo Harold, «pero cuando llegue mi momento, quiero que sepas que estoy en paz. He vivido una buena vida, una vida plena, y todo es gracias a ti. Tú hiciste que todo valiera la pena». «Lo hicimos juntos», Natalie corrigió. «Fuimos socios en todo». Harold le apretó la mano. «Sí, fuimos los mejores socios, la mejor vida. Estoy tan agradecido de haber puesto ese anuncio y tan agradecido de que lo hayas respondido». Se sentaron juntos en un silencio cómodo mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja, rosa y púrpura. A su alrededor, el rancho zumbaba con la tranquila actividad de la tarde. Daniel revisando el ganado, los nietos jugando cerca del granero, los sonidos familiares del hogar y la familia. Harold murió pacíficamente mientras dormía 3 meses después, en una fría noche de enero con nieve cayendo suavemente afuera. Natalie despertó por la mañana para encontrarlo acostado a su lado, con aspecto pacífico y en reposo, finalmente libre del dolor y las limitaciones que lo habían afligido cada vez más en sus últimos meses. La pena fue profunda, aunque ella había sabido que llegaría. Habían estado juntos durante 40 años, compañeros en todo el sentido de la palabra, y su pérdida dejó un vacío en su vida que nada podía llenar. Pero incluso en su pena, Natalie encontró consuelo en la familia que habían construido juntos, el legado que habían creado. La casa llena de hijos y nietos y bisnietos, todos ellos de luto por Harold, pero también celebrando la notable vida que él había vivido. Lo enterraron en una pequeña colina con vistas al rancho en un lugar que él una vez le había dicho a Daniel que pensaba que era la vista más hermosa de la propiedad. Toda la comunidad asistió al funeral, testificando el respeto y el afecto que Harold había ganado durante sus 40 años en Kansas. Historia tras historia se contó de su amabilidad, su justicia, su tranquila fortaleza. En los meses posteriores a la muerte de Harold, Natalie tuvo que reaprender a vivir. Después de 40 años de sociedad,
de compartir cada decisión y cada momento, estaba sola de una manera que no había estado desde que bajó de esa diligencia en Hay City como una novia asustada de 22 años. Pero ella no era la misma mujer que había sido entonces. Harold la había ayudado a volverse fuerte, segura y capaz, y esa fuerza la sostuvo ahora. Ella siguió viviendo en la casa del rancho rodeada de familia. Daniel y Sarah se mudaron a la casa principal con ella, para que no estuviera sola, y los bisnietos trajeron ruido y risas y vida a las habitaciones que de otro modo se habrían sentido demasiado vacías. Natalie continuó su trabajo de reparación de relojes, centrándose en enseñar su oficio a las generaciones más jóvenes que mostraron interés. Pasó tiempo con cada uno de sus hijos y nietos, compartiendo historias de Harold y la vida que habían construido juntos. En lo que habría sido su 46 aniversario de bodas, Natalie caminó hasta la tumba de Harold en la colina. Llevó flores silvestres, del tipo que crecía en la pradera que ambos habían amado. Mientras estaba allí mirando el rancho, pensó en el viaje que habían recorrido juntos. «Te extraño», dijo en voz alta, aunque no había nadie allí para escuchar. «Cada día te extraño, pero estoy agradecida por cada momento que tuvimos. Tú me mostraste lo que realmente significa el amor, Harold. Me aceptaste por completo y me animaste a ser plenamente yo misma. Ese es el regalo que me diste, y he tratado de transmitirlo a nuestros hijos y nietos». Una suave brisa agitó la hierba, y Natalie eligió creer que era la forma de Harold de responder. Se quedó allí un rato más, recordando, luego se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa donde la esperaba su familia. Natalie vivió 6 años más después de la muerte de Harold, permaneciendo activa y comprometida hasta el final. Murió pacíficamente en el verano de 1922 a la edad de 76 años, rodeada de sus hijos y nietos. Sus últimas palabras fueron suaves y contentas. «Ya voy, Harold, espérame». La enterraron junto a Harold en la colina, bajo una simple lápida que decía Natalie Green Graves, 1854-1922, amada esposa, madre y artesana. Toda la familia se reunió una vez más, celebrando una vida bien vivida y un amor que había durado más allá de la muerte. El rancho continuó bajo la dirección de Daniel y luego pasó a sus hijos. El negocio de reparación de relojes que Natalie había comenzado continuó a través de Grace y sus descendientes. La familia creció y se extendió, pero nunca olvidaron el cimiento que Harold y Natalie habían puesto, el ejemplo que habían dado de verdadera sociedad y amor duradero. Años más tarde, cuando Daniel era ya un anciano, se sentó en el porche de la casa del rancho con sus propios nietos, contándoles historias de sus bisabuelos. Les habló del día en que su madre había llegado a Hays City para casarse con un hombre que nunca había conocido, del talento secreto que había traído consigo y de cómo su padre lo había descubierto y alentado. Les habló de las reparaciones de relojes y la música de violín, de los tiempos difíciles y los buenos tiempos, del amor que los había sostenido a través de todo. Lo más importante que me enseñaron, Daniel les dijo a su atenta audiencia, fue que el amor real significa aceptar a alguien por completo, animándolos a ser plenamente ellos mismos. Mi padre podría haberse sentido amenazado por el talento de mi madre. Podría haberle exigido que lo dejara para centrarse solo en el trabajo tradicional de las mujeres, pero en cambio lo celebró, lo alentó, la ayudó a construir un negocio alrededor de ello. Y mi madre hizo lo mismo por él, animándolo a hacer tiempo para su música incluso cuando había tanto trabajo que hacer. Uno de los tataranietos, una niña de unos 10 años, levantó la mano. ¿Es cierto que el tatarabuelo llamó a la tatarabuela llena de hermosas sorpresas? Daniel sonrió. Sí lo hizo. Lo dijo el día que la descubrió arreglando su reloj
Y lo dijo muchas veces después de eso porque ella siguió sorprendiéndole durante toda su vida juntos. Se sorprendieron el uno al otro en realidad. Comenzaron como extraños unidos por la circunstancia y construyeron algo notable. Hizo una pausa, mirando la tierra que sus padres habían domado, el rancho que habían construido de casi nada. El sol se ponía, pintando el cielo con colores gloriosos. Y en ese momento fue fácil sentir la presencia de Harold y Natalie, su legado viviendo en la tierra y la familia que habían creado. Eso es el amor real, Daniel continuó. No solo romance y pasión, aunque también tuvieron eso. Pero el amor verdadero es construir algo juntos día a día, año tras año. Es aceptar las peculiaridades, talentos y defectos del otro. Es trabajar codo a codo hacia metas comunes. Es ser sorprendido y deleitado por el otro incluso después de décadas juntos. Mis padres me mostraron todo eso y he intentado construir mi propio matrimonio sobre la misma base. Los niños asintieron solemnemente, comprendiendo a su manera la importancia de lo que se les decía. Esta historia de sus bisabuelos se transmitiría a través de generaciones, un recordatorio de lo que era posible cuando dos personas se comprometían plenamente el uno con el otro y a construir una vida juntos. A medida que el sol finalmente se ponía y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que oscurecía, Daniel pensó en sus padres y el increíble viaje que habían recorrido juntos. Desde ese primer encuentro nervioso en Hays City hasta los pacíficos años finales de su vida juntos, habían construido algo duradero y hermoso. Su historia de amor no fue de grandes gestos o momentos dramáticos, sino más bien de devoción tranquila y decisiones diarias para honrarse y apoyarse mutuamente. Eso, pensó Daniel, fue lo que la hizo tan poderosa. Era una historia de amor a la que cualquiera podía aspirar, construida sobre el respeto y la asociación y el afecto genuino. Harold y Natalie Graves habían mostrado a su familia y a su comunidad lo que era posible cuando dos personas se comprometían verdaderamente el uno con el otro. Y ese legado perduraría mucho después de que ambos se hubieran ido. El viento de la pradera susurró a través de la hierba, llevando el aroma a tierra y a cosas que crecen. Y en algún lugar a lo lejos, un coyote llamó a su compañera. La vida continuó en el rancho que Harold había construido, y Natalie había ayudado a convertir en un hogar, y su amor continuó haciendo eco a través de las generaciones, un regalo duradero para todos los que vinieron después de ellos. La casa que habían compartido aún permanecía fuerte, ampliada y modernizada, pero fundamentalmente la misma estructura donde habían aprendido a amarse y construido su vida juntos. Y en la colina que lo dominaba todo, dos simples lápidas se alzaban una al lado de la otra, testificando un amor que había trascendido el tiempo y las circunstancias, una sociedad que había durado toda una vida y más